¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola Vicente, Muy encantada de buenos conocerte. días. Así, buenos días. Igualmente, claro, es verdad, es que nos conocemos en esta sesión, tan de mañana. Claro, claro, tan de mañana con estos pelos y tan de Sí, ¿no? sorpresa y tan de sorpresa. Ya te estaba diciendo el otro día que yo a estas horas todavía no estoy preparado para... Claro, no, no, es que es muy temprano ya para tener, es el precalentamiento de las neuronas, ¿no? Todavía, Yo la pero verdad es que bueno. hoy me he levantado con una sorpresa, me acaba de llegar mi Ah, lo libro, tienes, enhorabuenísima, correo, es por fin. precioso. Sí, la verdad es que le he estado echando, vamos, el vistazo, hace 5 minutos que me ha llegado justo para poderlo enseñar Fíjate, sí, en la sí. presentación. Ah, tú tienes Sí, ya, tú yo tienes lo, yo lo ya tengo porque también. fue casualidad que ayer fui a la Feria del Libro y dije, lo quiero, lo quiero. Pero es que además acababa de leer Contra la cinefilia y es como encadené uno con otro. Muy bien, me alegro mucho. Yo Y, también me he leído tu libro bueno, pues te lo en agradezco. estos Yo, días. yo, yo ayer me pude mirar un poquito, bueno, y me he mirado la estructura general, pero tengo ganas de leerlo. Ujú. Entonces, bueno, que quede claro aquí que, pues, que podemos hablar igual del proceso, que no hemos Claro que podido sí. preparar mucho y que nos cuentes, o sea, que es maravilloso. Sí, yo creo que lo primero que tendríamos que comentar hoy es un poco el proyecto en general, ¿no? Sí. Cómo empezar, o sea, cómo nos embarcamos en este proyecto de los episodios nacionales, que yo creo que es interesante contarlo. Mm. No sé si quieres empezar tú. Sí, así, la verdad que yo la primera vez que oí hablar de este proyecto, que me hablaron Jorge y Manu, me llamó la atención enseguida porque no se estaban haciendo cosas así. A lo mejor ahora ya sí que empiezan a haber, ¿no te parece? Como muchas novedades de ensayitos y colecciones y tal, pero este tiene digamos, tiene la belleza o la audacia de incluir la ficción, ¿no? Entonces es Mm. como un proyecto, porque fíjate, que trata de canalizar la ficción mezclada con la historia, como siempre debe ser, pero que nos la acotan a nuestros 40 últimos años de historia. Bueno, me parece maravilloso. Sí, bueno, realmente Habla, esto, perdóname que te sí, corte, no, Natalia, sí, es sí, que Didi. es un dato como que creo que sí. Este es un proyecto que Manu tenía en la cabeza ya desde hace bastante tiempo. Lo sé porque somos amigos, o sea, no es. Entonces, que han tardado un tiempo también por la pandemia, etcétera, por las cosas que se han ido hilando en los últimos años, por los eventos que se han ido agolpando. Y en realidad es la idea que tenían en la cabeza, yo creo que también, por lo menos a mí fue un poco como me la propusieron, no era estrictamente hacer un libro de ficción, sino que han dejado un poco un margen abierto. De hecho, tu libro es muy peculiar en este sentido, porque a pesar de que son ficciones y de que está trabajado a través de la ficción, es sobre todo una especie como de artefacto Sí, literario, ¿no? O sea, funciona como un artefacto literario que yo creo que es la potencia que tiene tu texto, ¿no? Entonces, esta idea de juntar autores diversos, autores heterogéneos y pedirles este homenaje a los episodios nacionales, pero desde el punto de vista actual, yo creo que es sí, es un gran acierto. Incluso en la colección también es eso que permite que también va a haber ensayo, o sea, como Ujú. depende, han pedido a diferentes autores súper diferentes, entonces la gracia un poco. Hasta ahora, si no me equivoco, son todo ficciones, ¿no? Porque sí, Sí, Sabina Urraca soñó con la chica que robaba un caballo, era una ficción. Y Hotel Madrid, Historia Triste de Rocío Bardají también es es ficción. ficción, Ujú. sí, sí, Hasta sí, ahora llevamos 4. El siguiente que sale es el de Elizabeth Duval, que también es sí. ficción. Yo ya le he podido echar un... Después, yo he visto algo en Instagram, algún apunte y también es ficción Sí, y sí. bueno, que la verdad que cada uno le da su tinte personal. El tuyo entonces también es ficción y ligándolo con lo que estamos hablando, ¿no? Que es como pues hacer un homenaje a los episodios nacionales, pero bueno, como que es historia, ficción, que es como trabajarlo por el filtro del arte, pues yo anoche que pues ojeaba tu ficción episódica, que la abres con una cita inquietante con la que me he dormido, que es, si el mayor deseo de un hombre es vivir, vamos a decir de una persona, vamos a poner, si el Sí. mayor deseo de una persona es vivir tranquilo, el mejor consejo que puede dársele es que se aleje del arte. Es inquietante, ¿no? Y luego, pues ahora háblanos de tu personaje que es un artista. Y digo, es que es como
no sé cómo decirte, como el foco desde el que mirar esa historia, y ese es el foco que se mueve, bueno, que no es la ciencia, ¿no? Que es el arte y y que cohesiona, unificar todo eso. Bueno, no me explico muy bien porque Sí, no, no, pero es por sí la mañana, pero lo que quiero incidir es en esa manera de mirar, esa perspectiva artística. Sí, realmente Los Alpes Marítimos, mi libro es un libro sobre arte. O sea, yo el evento, el episodio nacional lo trabajo un poco de forma un poco al bies. Sí. Porque realmente yo creo que, vamos, cada uno, creo que aquí también cada uno de los escritores habremos tomado una decisión fuerte sobre la manera de enfrentarnos al evento histórico sobre el que escribimos, en mi caso el atentado de la Rambla de 2017, de agosto de 2017. O sea, mi historia es una historia sobre un chaval de 29 años que lleva una vida precaria y está perdido y no sabe por qué camino seguir. Le gustaría ser artista, pero no sabe, o sea, sabe que vive en un mundo hostil donde ser artista es una cosa Denostada. complicada, ¿no? Entonces, claro, realmente a mí lo que más me interesaba de este proyecto era también reflexionar sobre la relación, que yo creo que es como un ejercicio un poco de metaliteratura, relacionar sobre la relación que existe entre el arte y los eventos históricos y los eventos trágicos, cómo nos podemos enfrentar a través del arte de forma moral incluso a un evento histórico. O sea, ahora que vemos, por ejemplo, que cada vez que ocurre uno de estos eventos históricos salen los dibujantes a hacer unas viñetas espantosas de las que todo el mundo se queja, ¿no? ¿Hasta qué punto o desde qué punto es moral acercarse a través del arte a los eventos trágicos? O sea, yo creo que eso yo creo que también está bastante, bueno, a lo mejor de una forma, o sea, no hay una reflexión así clara, o sea, directa en tu libro, pero yo creo que está implícito también en la forma en la que tienes, o sea, en tu libro hay varios personajes que se relacionan con la literatura, que a Sí, través del evento histórico que tú estás contando descubren su vocación literaria sí. o tratan de escribir. Hay un personaje, por cierto, muy bonita la presencia en tu libro de los personajes femeninos, sobre todo. Ese favoritismo que tienes, que lo digo Sí, lo en tengo, lo buen tengo. sentido. Sí, Sí. es una, lo que dices, hay que tomar decisiones importantes. En Uh-huh. ese caso es una decisión que por mucho que yo decida voy a coger un hombre, voy a tal, no, no, no. O sea, que puedo empezar por ahí y termino siempre, porque hay una cosa al escribir que sí que hay decisiones importantes que se toman y hay otras que con la experiencia se aprende que uno no puede chocar con una piedra que no sea la suya, tiene que ir a la suya y tiene que darse cabezazos con esa piedra. Me ha gustado mucho lo que dices. Y allí es la parte un poco de crítica de autocrítica que podemos hacernos, que es eso, como me ha parecido lo tuyo muy metaliterario desde el punto de vista que estás empleando un soporte que es un discurso pues, una editorial, ¿no? Es un discurso que se va a hacer público, artístico, que es ficción, y entonces dentro empleas un personaje que es artista y haces todo ese ejercicio metaliterario que es el planteamiento, o sea, esa desenfoque del mundo, del personaje joven, bueno, el retrato del artista adolescente de Joyce, ¿no? Y entonces es como, a mí me parece, y yo peco de eso, yo siempre acabo siendo también muy metaliteraria porque como, yo creo que es como digamos, la superación de los obstáculos vitales ha dejado tal impronta en mi ser que no puedo evitar también, por mucho que quiera empezar, voy a hacer algo científico y voy a contar cómo se construyó un puente, no puedo evitar al final poner mis querencias literarias, que tendría que escribir un artículo como el que tú escribiste contra la cinefilia, pues contra la literaturafilia, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues como que digo, ha hecho su retrato del artista adolescente, o algo así. Pero bueno, podemos ir al hecho histórico, que es quizá lo que más puede, no sé, tú mismo, o derivas por la metaliteratura o por el hecho histórico del atentado que tiene su...
Hay una cosa que te quería, para que no se nos, para que vayamos como por Sí, escalones, me gustaría que primero nos contaras un poquito, nos hablaras un poquito sobre la estructura de tu libro, porque es que creo que es fundamental para entender el libro. Si luego vamos a hablar del evento histórico, etcétera, creo que es vale. importante Sí, el hecho de sí, la sí. estructura de tu libro, que es algo muy, muy particular. Sí, 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 fíjate, la estructura, esa es como una de las decisiones más importantes. Partimos de que también Manu y Jorge me contaron, es un homenaje a los episodios galdosianos, y allí me entraron temblores porque tengo que reconocer que lo tengo leído desde un lugar común, que es la mala cultura española que se me ha sido dada o quitada, llámalo como quieras. Y entonces yo desde allí me pongo muy buena alumna y digo, voy a hacer como un Fortunata y Jacinta, o ni siquiera, o sea, como quiero, y tenía dos personajes de Barcelona, tenía un personaje de Sant Gervasi y tenía un personaje de la Barceloneta, y se llamaban Marina y Mar o algo así. Y entonces, o sea, partí de, digamos, puesto en la metáfora del lienzo, partí como de haciendo pues unos esquemitas muy naturistas. Y me di cuenta que en un momento dado no funciona eso, porque mi mente funciona de otra manera y no puedo escribir linealmente y tengo que tener como una estructura, y la estructura sí que va a encajar en las páginas, pero digamos que tiene que tener una forma más tridimensional o de otra manera. Y finalmente esa fue la decisión más importante que tomé, a partir de la que empiezo a disfrutar del proyecto, como que ya me quito de tensión de qué voy a hacer. Y sí que fue, de hecho, pues mi episodio se subtitula 12, ¿cómo es? Acordeón de 12 postales barcelonesas. Entonces estas postales que se siguen vendiendo, ¿eh? En Barcelona hasta poco a poco encontré una, no la compro para no llenarnos ya de tanta cosa, pero pues que son las postales así que se venden en muchas. Bueno, mira, hace poco que fui a un sitio sí que compré, porque escribí postales, las rompí. Entonces, pues eran como 12 postales, que eran 12 estampas, y en cada postal yo me imaginaba pues un hecho de la Barcelona relacionada con el momento olímpico, porque al mismo tiempo el momento olímpico sí que tengo que reconocer que lo viví como un disparate, ¿no? Como luego analizándolo ya decimos, bueno, pues es como una toma del discurso revestida de espectáculo y de alegría tal, y del discurso general. Entonces yo lo viví como de manera muy ecléctica, y sí que al poner 12 estampas me permite pues que los personajes no tienen por qué estar relacionados, me permite que puedo ir de un ángulo a otro y de un zoom a otro. Bueno, entonces decidí eso y ya me dio mucha libertad. Claro, para mí que yo realmente las Olimpiadas del 92 no las recuerdo, tenía 2 años, o sea, no las recuerdo. En mi mente son como una especie de gran objeto mítico, ¿no? Eso es, Como un sí. gran momento, ¿no? El Amigos para siempre y ese año del descubrimiento, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que lo cuentes desde diferentes puntos de vista, de que hagas 12 postales, dibujes 12 postales, pero que al mismo tiempo dices, los personajes están desconectados, pero lo que te comentaba antes de los personajes femeninos, hay una cosa muy curiosa, es que da la sensación de que hay personajes de distintas edades que viven momentos de descubrimiento, momentos sobre todo como de cambio mental político, se dan Sí, cuenta también porque tú en algunos momentos disparas hacia el futuro y cuentas las cosas desde el punto de vista de hoy, se dan cuenta de cómo el neoliberalismo está avanzando en España, eso escondido es. debajo del hecho de las Olimpiadas, ¿no? De esos fastos espectaculares de las Olimpiadas. Me cuadró muchísimo con esa visión que tengo yo un poco mítica del momento, ¿no? O sea, no está contado como algo, como una experiencia personal, así demasiado explícita, ni Sí, tú. exacto, es como del más etéreo, más de Ujú. atmosférico, así. Y sí, sí, respecto a los personajes, debo reconocer que, o sea, como que me van todos al mismo, me van todos al mismo, a la misma zona escritural, y se puede decir que no puedo alejarlos mucho de mí, y sí que son como personajes en distintos momentos. Y luego también, yo no sé si en el tuyo tengo ganas de leerlo. A mí me interesa mucho también, puedo llamarlo en plan pedante, literatura situada, ¿no? Que es como, bueno, desde dónde escribes
y un poco ese para qué escribes, a quién vas a escribir, aquí me gustaba mucho porque yo escribo muy a lo loco y nunca tengo un horizonte literario, no sé, no sé dónde voy a ir a... Digo, bueno, voy a lucharlo luego para que se publique, pero nunca tengo claro eso. Entonces, eso hace que desenfoque muchísimo bueno, ya juego con esa inquietud, pero aquí yo sabía que era lengua de trapo, entonces también tenía más claro el a quién, ¿no? O sea, quiénes van a ser esos lectores y tal. Y lo que tú has dicho, pues que reflexiona del futuro, es como que me parecía importante también incluir lo que se está viviendo mientras se está redactando esto en algún momento. Y por eso que sí que lo apuntaba, porque me gusta, ¿no? En una novela como ver, bueno, pues ha Sí, sobre cogido de aquí y todo de ahí. hay un punto curioso, seguramente que ya has visto esta película de Luis López Carrasco, El año del Sí, sí, descubrimiento. que fue, Claro, sí, me hacía pensar un poco en esta misma idea, que además la película de Luis está también contada como una serie de puntos de vista que se van superponiendo, ¿no? Y que en la nunca sabes pantalla, si estás sí. en el presente o en el pasado. Sí, con la pantalla partida también, evidentemente. Y me recordaba bastante esta idea, y no solo esta idea, sino el espíritu de tu libro tiene bastante que ver con el de su película también, con el de abrir o escarbar detrás de lo que fue ese momento, ese año 92, que supuestamente nos dibujó en el mapa del mundo, y ver que realmente lo que se escondía detrás era una serie de movimientos del neoliberalismo que nos han traído a la situación actual, Exacto. económica y política. Total, sí, sí, sí. Pues yo creo que la película, yo creo que para mí fue determinante. Yo ya no te sabría decir si la vi antes o después, Ujú. pero me fascinó. Y, y es eso, en la película tú ves claramente que son tomas actuales que recuerdan el pasado, ¿no? Y tú estás viendo a la gente en el bar de ahora que las Ujú. contrapone las voces, pero emplean el lenguaje de ahora, la Sí. visión de ahora. Hemos atravesado crisis, tal, entonces bueno, que ya ves que están hablando de ahora, de eso, y entonces tenemos todo el recorrido de, vaya, o sea, de ahí a aquí y todo esto que ha pasado, pues, como para mostrarlo. Claro, en literatura, como que yo estaba empleando el lenguaje también de ahora, Ujú. juego, con que si pongo la canción de antes, que si le pongo este chándal a este y tal, pero quería como recalcar que no es, o sea, no es un... ahora ya pasamos a hablar de tu libro, ¿eh? Nada, No nada. lo mío no es como una recreación fiel de eso, sino como unos recuerdos, unos trazos de recuerdos traídos aquí y entonces como que con el lenguaje y todo el ejercicio de ahora, ¿no? Que Ujú. sí que hay, igual que se está haciendo esta colección, pues hay como pues mayor interés en qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Claro, a mí en ese sentido, yo recuerdo que a mí cuando me hicieron el encargo, porque tenemos que dejar claro que es un libro de encargos, esto yo creo que Esto es un sí, sí, punto sí, me parece fundamental muy interesante, como sí. escritores, es algo importante. A mí en realidad, a mí me propusieron el 11M, porque Sabina todavía no debía estar no habían debido contactar con ella, o a lo mejor Sabina estaba pensando en otro libro, lo que fuera. Entonces, yo dije que no al 11M, a pesar de que entendí que probablemente era un evento mucho más, pues a Sí, nivel, importante, ¿eh? a la hora de vender tu novela, seguramente además hubiera sido más... No, pero claro, yo cuando ocurrió el 11M yo tenía 11 años. Y a mí, a pesar de que me interesaba hacer una ficción, eh, creo que este es un proyecto en el que, o sea, es un proyecto muy particular, nos están pidiendo hablar, sobre todo cuando hablamos de eventos trágicos o de eventos Sí, incluso de sí, las Olimpiadas, que en el fondo es un evento que tiene muchas caras y que es bastante complejo. Yo creo que es muy importante ser muy fiel a la verdad, desde mm, el punto de vista que sea, pero tener un compromiso con la verdad. O sea, es muy fácil que este proyecto se vuelva frívolo si no se claro, trata. claro, claro. Yo creo que no Claro. sería deseable. Entonces, Sí, mi primera decisión clara fue venirme a 2017, a un momento ya en el que yo ya tenía una conciencia clara de lo que era el mundo, de cuáles son mis ideas políticas, de cuál es mi punto de vista, a pesar de que es un libro como complejo, porque todos somos también complejos, pero yo preferí venirme al 2017 sí, a un momento vital, especial Ujú. también mezclado, sí. Claro. Sí, porque si no lo hubieras hecho como más, bueno, claro, digamos que hubiera sido una verdad distinta si tenías 11 años, quiero decir que es que la percepción es otra, bueno, sí, sí, no, Sí, sí, no, claro.
Claro, tienes que escoger algo. Yo fíjate que yo lo escogí y yo, o sea, cuando era yo, abarca todo el proceso, ¿no? Desde el proceso de elección preolímpico a tal, como que tenía entre 16 y 18 y Ujú. adelante. Y tú lo que dices, pues eso, me parece muy importante lo que dices, ese compromiso con la verdad. Y entonces, cuando dijiste que no 11M, ya enseguida viste ese episodio Sí, la verdad es que o- yo siempre he tenido, como yo en realidad vengo más bien de o sea, mi formación es más bien cinéfila, o sea, yo he Sí, tenido sí. siempre muchos vínculos. eh, todos los eventos trágicos, cómo los hemos percibido a través de del mundo de las imágenes, todo lo que ocurrió con los vídeos del ISIS, todo lo que ha estado relacionado con el terrorismo de Medio Oriente, Sí, etcétera, me ha toda la interesado historia, siempre imágenes mucho. sí, de la historia Claro. contemporánea. Sí, sí, sí. Entonces, también, claro, mi punto de vista cuando escribo Los Alpes Marítimos, tampoco quiero hacer un spoiler porque creo que es una cosa que es interesante descubrirla mientras se lee, pero yo no describo el atentado desde dentro, de cómo ocurrió desde dentro. O sea, yo hablo desde el punto de vista en el que yo creo que puedo hablar, es decir, cómo yo lo percibí. O sea, yo ni siquiera vivía en Barcelona en el momento en el que ocurrió el atentado. Entonces, Sí, es lo que cuenta aquí, es como que el personaje se traslada a Barcelona en un ujú, momento de desconcierto existencial sí. para una visita familiar y en Barcelona se encuentra con un amigo cuya vida Ujú. está mucho mejor y dices que a todos los demás le va mejor que a mí, que soy el desgraciado y no sé por qué deben recalar por el atentado, ¿no? Esto es lo que yo he imaginado, ¿eh? Que no se puede hacer como inventar un libro sin... Bueno, todavía creo que te llevarás una sorpresa Qué cuando bien, pues me cómo está apetece tratado mucho. el atentado. Me apetece mucho. Bueno, entonces cuéntanos un poco, tu decisión importante era la mía, esa de los postales. Cuéntanos tu decisión importante, por favor, además de la elección del episodio. Realmente es que yo a nivel de estructura, reconozco que en este caso por lo menos, y creo que es una tendencia, o sea, ya empiezo a darme cuenta de que es una tendencia general en mi forma de escribir. Hay gente que escribe desde fuera, que organiza mucho un libro y después lo pone en palabras, ¿no? Organiza muchísimo, se estructura muy bien un libro y luego ya simplemente lo escribe, ¿no? A mí no me pasa eso, yo tardo mucho tiempo en darme cuenta de lo que estoy escribiendo. Primero me tengo que enfangar en el texto, tengo que perderme dentro de la escritura y de pronto 6 meses, cuando ya llevo 6 meses escribiendo, me empiezo a dar cuenta de lo que venía a decir o de lo que me están llevando las palabras. Lo mismo Ujú. en Sí, gran sí, medida sí. no es ni siquiera una decisión, es más un descubrimiento, Es ¿no? más un descubrimiento, sí, sí. Sí, es más un descubrimiento y Entonces, sobre todo también, ahora voy a decir como una parte, también para la gente que no te conozca, en tu caso es muy interesante porque tú vienes, ya dices, tu formación es cinéfila, también he leído en alguna parte que es arquitectura, ya me dirás, pero me interesa o sea, tu parte poética, ¿no? Y de ensayos sobre poesía que son fascinantes, o sea, que tienes una perspectiva que me ha gustado mucho siempre todo lo que he leído. Entonces, bueno, que es tu primera novela. sí, 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 sí. O Tengo sea, algún texto narrativo un poquito largo anterior, pero esto es lo primero que puedo considerar. sí, 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 no, pero lo que dices, la aproximación esa de enfangarte con las palabras es Ujú. como de aproximación poética Bueno, directamente, ¿no? también reconozco que hay un punto, dices lo de arquitectura. A mí la arquitectura sobre todo me ha dejado una obsesión muy fuerte con la estructura, ¿eh? Por eso rápidamente cuando hablo de tu libro pienso rápidamente en la estructura. Pero yo por alguna razón, quizás sea en este libro y no sea una cosa, y a lo mejor el próximo lo estructuro perfectamente antes de escribirlo, pero tiene que llegar ese punto en el que descubra la estructura de lo que estoy contando. Si no, no soy incapaz de terminarlo. Eso sí que es para mí Claro, importante. no, no, porque la estructura es básica para saber cómo lo vas a rellenar de palabras, que lo digo yo como de manera así Sí, no, y en despectiva. este caso el control de la estructura narrativa creo que está también bastante trabajado, pero un poco como a posteriori, un poco como en la última fase de la escritura del libro. O Claro sea, que es yo no como a me la hora de perdí. pulir. Sí. Ujú. Luego, sobre todo también, en este caso, yo he pasado tiempo en Barcelona, pero yo no soy barcelonés. O sea, mi relación con Barcelona siempre ha sido un poco, bueno, no exactamente distante, porque sí que he pasado tiempo allí, conozco la ciudad, etcétera, pero sí que he tenido que documentarme mucho. O sea, Claro, yo sé claro. dónde viven mis personajes, en una calle precisa donde tienen Mm, la galería de arte. sí. He procurado que hay una parte del libro que ocurre en Sitges, donde yo he pasado bastante tiempo. Entonces, bueno, todo ese trabajo también de análisis de la ciudad, de mapeo de la ciudad y
creo que también es un ejercicio que hice al principio y Sí, que me fue y que determinando. es sí, sí, que es muy importante. Ujú. Y cuéntanos un poco también que hay o sea, el título es precioso porque es muy sugerente ya, ¿no? Ujú. Y ya tenemos nada más abrir un mapa. Cuenta un poco, solo como Bueno, claro, pinceladas. realmente es que los Alpes marítimos, pero claro, yo me he visto en la obligación de explicar lo que son los Claro, Alpes marítimos porque realmente creo, cuando he ido preguntando, la gente no sabe lo que son los Alpes marítimos. Los Alpes marítimos es una región de los Alpes, o sea, es una cordillera dentro de los Alpes. Es una cordillera, pues por ejemplo, o sea, hay verdaderas maravillas, ¿no? De hecho, bueno, de hecho está el Valle de las Maravillas, que el Valle de las Maravillas contiene un montón de inscripciones de la Edad de Bronce, es uno de los sitios del mundo con más inscripciones de la Edad de Bronce, que está siendo muy estudiada ahora porque están trabajados de una forma que es muy cinética, por no decir cinematográfica, vamos a utilizar, vale. o sea, hay efectos de luz que ocurren con el movimiento del sol sobre las, es un Vale, sitio vale, espectacular. vale, Pero vale, también está la Fundación Maet, o sea, también vale. están los originales del hombre que camina, Ah, de impresionante. Giacometti, o sea, es un sitio Pues muy... sí, sí, pero que es como poco conocido, o sea, Sí. que nos vas a brindar de conocimientos maravillosos, o sea, como que te lo has currado muchísimo. Sí, Bueno, sí, de todas formas, yo creo que esto también forma parte de ese tipo de decisiones, sí, porque a mí me ha sorprendido, por ejemplo, en tu libro, igual que, por ejemplo, el de Sabina es mucho más sensual, es mucho sí, más... onírico, sensual, sí, Eh, Vistas Olímpicas tienes una capacidad, es bastante guay eso de introducir muchísimos datos de lo que fue el momento de las Olimpiadas desde distintos puntos de vista. Hablas de la arquitectura, hablas de cómo se demolieron barrios, de cómo se reformó la ciudad, pero también hablas del turismo, hablas o sea, coges como sí, diferentes sí, puntos de vista de mezclo, mezclo, hablas sí, de política varias veces, o sea, muy bien introducidos además todos los comentarios políticos y todo introduciendo además fragmentos de Wikipedia, ¿no? Y como recortes periodísticos y claro, eso también es un punto de vista muy interesante, muy sí, importante. sí, sí, eso de Wikipedia fue como un poco osado, pero ¿sabes qué pasa? Que es como, yo sí que lo hice durante el confinamiento y entonces como que Ajá. yo normalmente sí que salgo y digo, me creo escritora y digo, me voy a documentarme aquí, me voy a documentarme allí, y como no podía como hacer pues todos estos mapeos que tú que haces físicamente y que le pones como la manera de ponerle el cuerpo al libro, ¿no? Uh-huh. Que es como me traslado y me sitúo y hago esto. Pues como que lo de Wikipedia era como un poco osado, pero bueno, me atreví y lo confesé también. Digo, si hay cosas malas. Y Ah, sí no, que no, pero incluso, a mí eso me parece estupendo, ¿eh? claro, sí, era como la falibilidad con la que vivimos y como que, yo que sé, que es así, como... Claro, pero aparte Entonces, tiene, el espíritu de tu libro es el de las 12 postales, sí, ¿no? eso El es, acordeón de las 12 postales. Las sí, postales están retocadas digitalmente, los paisajes, los totalmente, cielos, sí, etcétera. una Esos rot. recortes que Sí. introduces son súper interesantes. Sí, 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 tengo esa capacidad como, bueno, ese desorden de que sí que tengo pues como demasiados datos siempre, ¿no? Es eso como que picotea mucho y luego nada, pero bueno, luego al final pues puedes convertir en virtud lo que no debe, para los canónicos no lo es. Entonces, y me interesa mucho de verdad que me sorprendas con tu libro y estaba leyendo los voy a leer, ¿no? Los títulos en el índice, que es con el que se abre y que claro, que todo el rato incide en el arte, ¿no? Bueno, astronautas, y es que son muy graciosos, monosílabos y polisílabos, arte y anarquía, gran capítulo, una libra de manual, la última obra de arte y tarde de pintura en Montjuic. Bueno, yo lo hago esto porque también desde quien lee, como que cuando tiene ganas de leer un libro es que se queda un buen rato, ¿no? Por eso lo del mapa, diciendo, ostras, los Alpes marítimos están aquí, existen. Y ahora el índice que está aquí. Sí, Y, yo creo que esto que acabas de leer claro, me voy dando cuenta también como yo realmente lo he terminado hace poquito, o sea, el libro todavía no sí, está a la venta, sale el día 6, está en librerías. Todavía estoy ese estado de shock de los sí, últimos de la aceleración final correcciones. última, sí, Sí, y todavía, claro, me doy cuenta ahora mismo, por ejemplo,
estábamos hablando antes de la estructura, de verdad el trabajo que he metido en el trabajo con la estructura, porque todos los capítulos que hablas, los 6 capítulos que has citado, son verdaderos bandazos dentro de la estructura del libro. O sea, cambia muchísimo de un punto a otro. O sea, tengo esa referencia durante todo el libro de la obra de algunos escritores de mi generación, ¿no? De Bell Lerner, de Tao Lin, etcétera, que les gusta mucho pegar bandazos, ¿no? en los capítulos, y es algo con lo que he tenido bastante cuidado, sí. Qué bien. Y luego también, que ayer lo cogí y era como que digo, uy, sí que le ha salido gordo, que has trabajado muchísimo. Sí, la verdad es que esto aquí he sido un poco abusón. He sido un poco Bueno. porque sí, me he pasado de largo. En realidad lo que nos pedían eran unos libros más cortitos, pero esto ha sido parte también del enfangarse con el libro. Claro, claro, Yo bueno, no había pensado escribir un libro tan que es grande. que es lo bonito y que es eso, ¿no? ¿no? Yo es que sí que como me propuse que era un encargo, digo, voy a cumplirlo, ¿no? Y por eso yo sí que acoté el número de caracteres, todo eso, y más o menos. Y luego también, que ayer lo estaba mirando, pues me sorprendió también, hay imágenes, cuenta un poco la decisión de... Eso es una decisión también importante dentro de cuando estás haciendo un texto literario, de decir, pues aquí vamos a utilizar la imagen que aporte y que converse con el texto. Cuenta un poco, a lo mejor esa parte y las imágenes como que son lo que se ven. Sí, realmente, claro, es que en mi libro hay un momento que tampoco voy a hacer mucho spoiler, pero de reflexión clara sobre sobre las imágenes históricas. O sea, de hecho, incluyo algunas imágenes bastante conocidas, incluso imágenes del 11S. O sea, hay una parte ensayística dentro del Vale, libro. O sea, vale. introduzco un momento Qué que creo que es bien. clave como de ensayo, de reflexión sobre cómo la historia con H mayúscula se relaciona con la historia con H minúscula, con Pequeña, nuestra sí. historia. O sea, Sí. cómo percibimos el evento histórico, en este caso a través de Internet, a través de... Vale, o sea, lo que me estás diciendo, y esto es un factor buenísimo de venta, es como que quien te tiene leído aquí va a encontrar la voz de Vicente Monroy, que es Sin esa duda. voz reflexiva, esos ensayos que a mí me gustan están aquí en la Sí, ficción, sí, que no te sí. has convertido en una No, de hecho, autora, en de una hecho yo lo autora. considero bueno, esto es una reflexión un poco quizá posteriori, pero lo considero casi una continuación de Contra la cinefilia, Ah, mira, porque el libro empieza con un muchacho con 29 años que está pasando una crisis, que la crisis le hace estar totalmente desencantado con el arte. En este caso no es con sí. el cine, pero es con el arte. El viaje que hace a Barcelona es impulsado por un desencanto general con la vida, pero también con el arte, porque Sí, él hubiera pues querido... eso que dices me gusta mucho. Una de las escenas finales de Cinefilia es como que un grupo de jóvenes que están viendo la larga de Warhol, ¿no? Sí. Y que dices, pensaba que sería una experiencia como que la gente se va a poner a hablar de lo suyo, dar la espalda, pero no, como que pues se adapta al ritmo como si fuera de un concierto de la música, de la imagen, ¿no? Sí, Bueno, hay sobre todo algo ahí que me interesa también. En esas últimas páginas de Contra la cinefilia hay una reflexión sobre cómo nuestros ritmos se acoplan con los de la imagen, ¿no? Cómo podemos conseguir que la imagen dialogue con nosotros de forma contraria a la que lo hacemos comúnmente. O sea, que no nos obliga a someternos a la imagen. Y creo que eso es muy importante a la hora de hablar de la forma en cómo nos relacionamos con los eventos históricos, porque tradicionalmente, sobre todo a través de los medios televisivos, se nos impone el evento histórico, pues como ocurrió con el 11S, ¿no? El 11S fue un evento prácticamente diseñado, no digo diseñado porque los americanos lo hubieran tirado a las torres, pero digo que a nivel televisivo estaba preparado para que lo percibiéramos de una forma que se convirtió en un gran espectáculo alrededor del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que eso vincula rápidamente cualquier reflexión sobre el evento histórico con una reflexión a gran escala sobre cómo percibimos las imágenes.
Eso es fundamental. Pero bueno, realmente eso igual también forma parte de tu libro, esa Sí, percepción. una cierta percepción sí de que como que que el hecho histórico es un hecho como... Y además es un hecho, en tu caso es un hecho que además es musical, o sea, una de Sí, las canciones, es un hecho arquitectónico porque hablas de la transformación de la ciudad de Barcelona. sí, Claro, luego aquí hay un punto de conexión también interesante entre nuestros libros porque tu libro ocurre en la Barcelona del 92, el mío ocurre en la Barcelona del 2017, o sea, sí, 25 años después, y creo que los dos hemos hecho mucho énfasis en el hecho de Barcelona. Claro, evidentemente mi punto de vista no es sentimental, porque no claro. conozco, no he crecido en Barcelona, digamos, o sea, no tengo un vínculo sentimental con Barcelona, entonces es quizá más frío, ¿no? Podríamos decir, pero yo creo que ese es interesante, ese salto que hay de 25 Sí, años después, también un salto generacional, es un claro, salto desde mi punto generacional, de vista. claro, relacionado con nuestras cabezas, pero que... Claro. No, no, En por cambio, eso, que es un punto Barcelona de ya es conexión. abiertamente la Barcelona, esa Barcelona donde los peruanos con poncho tocando las flautas por la calle se mezclan con los mimos, con los Eso. turistas y la gente con el pelo azul, y ¿sabes? Esa ciudad ya totalmente tomada por el turismo que conocemos Sí, sí, ahora. sí, sí. Claro, claro, y que ahí interviene el hecho histórico dramatiquísimo, que es lo que decimos que no tenemos que como banalizar tanto, ¿no? Pues sí, sí, tal cual hablabas, pues que también hay una cosa, quedan pocos minutos. Mira, estoy contenta porque más o menos nos hemos como entendido. Pero voy a introducir como si yo fuera una socióloga y pues el elemento crítico, que es lo que, por lo que yo me desprecio como escritora, es, o sea, que al final somos pues unos pedantes que estamos utilizando la cultura y utilizando todos los recursos materiales de la cultura, que es el cine, la arquitectura y no sé qué, y como que no podemos salir, yo no puedo salir de ese discurso y uno de mis lemas era como salir del arte e ir a la vida, ¿no? Pero es porque al final nuestra vida ha ido, o sea, como que no se puede desprender, digamos, de esa parte pues del arte, ¿no? O sea, en Sí, plan sí, sí. sociológico, que son libros que no, o sea, como que como mucho aportarían a alguien que careciera de nuestra cultura, pues una visión de nuestra cultura, pero no le darían bueno, le darían elementos reflexivos, tu parte ensayística para reflexionar, pero que no son cosas prácticas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando viví en la Barcelona, yo vivía con muchos artistas y era como, consideraba que era un horror, que había que salir a vivir, no tanto arte. Sí, realmente hay una cosa muy interesante que tú dices a ver si encuentro en un momento la... Sí, aquí lo tengo. Hay una idea que sueltas en el libro que me parece súper interesante, en el que hablas precisamente de la cultura, del hecho cultural, y dices, pero ¿qué es la cultura? ¿No? En ese momento, en el momento de las Olimpiadas, se hablaba de la cultura española, ¿no? Como que la cultura Sí, era también la economía, o sea, nuestra sí, cultura es nuestra economía, como una especie de lema nacional, ¿no? A través de, bueno, claro, nuestra cultura la vamos a convertir en una cosa económica para turistas. Y te preguntas, ¿pero la cultura qué era? ¿No? Era como una mezcla globalizante de todo lo que se vivía, ¿no? Porque la atmósfera quedaba impregnada de una pócima contagiosa que sentaba bien y creaba sus burbujas y creaba también la alegría, ¿no? Es como, sí, realmente sí. cuando hablamos de cultura, ¿no? Que Sí, pero que es como que hay que ir a última instancia a los recursos materiales de la que sale y que ahí era eso, como que se estaba moviendo dinero y se estaba dinamizando todo y entonces lo llamaban, o sea, que la toma de En ese tu caso, de discurso. todos modos, ya hay una cosa que a mí me parece muy interesante, esto que dices de ir, de ir del arte hacia la vida, ¿no? O sea, ir hacia la vida, sin más. Hay un momento, a ver si lo encuentro también, porque lo tengo que tener aquí guardado, en el que un personaje de una joven aspirante a escritora reflexiona sobre su pronombre, sobre ella, sobre el pronombre ella, ¿no? Dentro de la literatura, ¿no? Dice, el ella siempre va a ser menos valioso que el él. Cuando estás hablando precisamente de gente probablemente como Galdós, ¿no? O sea, de Sí, una cultura española, de una historia de la literatura española, donde todos los grandes personajes han sido eran de hombres. ese, sí, sí, Claro, todos los grandes escritores. Entonces yo creo que hay un punto de vista, lo estaba pensando antes, viendo los 4 libros que han salido ya, que realmente, claro, sois 3 chicas
Yo soy el Sí, primer chico, lo siguiente que viene, la siguiente que viene también es una chica, es Eli. O sea, sí. realmente esto parece como que está invirtiendo esa tendencia Sí, eso es muy bueno. Sí, histórica. sí, sí. Está como contrapunteando. Bueno, el discurso hegemónico ha sido realmente súper pesado y ha hecho cosas, ha hecho cosas interesantes, pero han sido de un tiempo y entonces es como hay que seguir haciendo cosas interesantes con las voces de nuestro tiempo. Yo creo que ahí sí que fue como los editores han tenido buena elección. Supongo que habrán jugado con muchas variables que no es fácil coordinar venga, autores, autoras que acepten y tal, pero que ha sido una decisión al final que está muy bien que sea así, ¿no? Con ese contrapunteo. Claro, Sí, sí, dices, mira, es que he encontrado aquí la cita, si no te importa la leo así sí. rápidamente. Dices, bueno, el personaje copiaba adaptando los textos a su género, o sea, copiaba, pues podemos imaginar que copiaba a Galdós, Claro, pues, claro, que copiaban cambiando su los, sí, género a sí, los sí. textos, ¿no? Dice, Pero parecía que fíjate todo lo que, sí, relacionado con el pronombre ella resultaba menos valioso. Hiciera lo que hiciera, pero nunca sí. valdría lo mismo que el relativo a él o a Sí, ella. sí, sí. Pero fíjate que aquí es una literatura situada, quiero decir que hay que reconocer que esto lo hacemos ahora y hablamos de esto ahora Ujú. porque es nuestro tiempo y es lo que se trabaja, ¿no? Con Sí, todas sí. las oleadas feministas, pero que en el momento no se podía hacer ese ejercicio, o sea, como que eso se vivía como una invisibilización, o sea, como que yo leía, pues él todo el rato y decía, o sea, estaba trastocada, pero ya luego ya me digo, claro, estaba trastocada porque había mucho él y tal. O sea, bueno. Sí, y sobre todo, hay una cosa que bueno, esto es un poco como ad hoc, pero hay una cosa que me doy cuenta escribiendo, ahora estoy escribiendo más poesía porque tengo menos tiempo, entonces no tengo tiempo de meterme como con un proyecto narrativo largo. Eh, Me cuesta mucho utilizar una voz femenina cuando escribo poesía. Y creo que a las mujeres os ha costado siempre menos utilizar una voz masculina. Eso es parte también, creo que es muy interesante en tu libro, Es que que tú utilizas algún personaje, o sea, tú te pones sin problemas en la voz de un personaje masculino. Y a nosotros nos suele costar más. De hecho, cuando lo hacemos parece que estamos haciendo una heroicidad, ¿no? A ver, sí, ¿cómo has sí, escrito un libro desde el punto de vista claro. No, no, pero esto femenino? siempre es muy gracioso. En mis orígenes de escribir, yo como que copias también por mímesis, ponía él, pero yo luego me daba cuenta que yo no podía hacer ese ejercicio de ponerme en él en mis comienzos, ¿no? Entonces ahí hay toda una decisión de la persona que escribe, ¿no? O sea, Sí, como, pero que es una decisión que tiene proyección histórica, ¿no? O sea, yo creo que sí, también es importante dentro de estos nuevos episodios nacionales, eso es, porque tiene una proyección histórica, o sea, eso significa una cierta relectura, una cierta apertura de la sí. tradición literaria Sí, española. y de hecho en la poca poesía que yo te he podido ver y reflexiones sobre poesía homosexual así, yo te veo como que sí que, o sea, que es eso, que la voz, bueno, que la tienes clara cuál utilizar. Lo que dices, me cuesta Ujú. utilizar la femenina, pero bueno, que utilizas desde un lugar determinado, ¿no? Sí, claro, la poesía también permite como Esa esos amplitud cambios, un poco más, sí. pero reconozco, por ejemplo, que yo me he ido dando cuenta mientras escribía Los Alpes Maritinos de que es una novela enormemente masculina, no por la voz, no por mi Ya, vale, voz, vale. sino porque está llena de personajes masculinos. O sea, Claro, es un bueno, libro que está lleno de personajes pero masculinos. que cada uno, bueno, que está muy bien y creo que tiene que ser así, o sea, me apetece mucho leerla y creo que también para la colección tiene que haber de todas las Sí. diversidades, ¿no? Y que es como, mira estos cómo se lo hacen, mira estas, o sea, como que Ujú. dicen, somos infinitos entre nuestras particularidades. Muy bien. Y hemos hablado muy poco de historia, pero bueno, Bueno, pero está bien, ¿no? hemos hecho una Sí, introducción al proyecto. Yo creo que es un proyecto súper interesante este que están haciendo Lengua sí. de Trapo, que va a dar grandes Y libros. Bueno, ya los está Sí, y el dando. de Elizabeth sí que se viene a Madrid, ¿no? Ella El de Elizabeth ocurre en Madrid, sí. Madrid, sí. Madrid Serra la tumba se titula. Es Eso, un sí, sí, título, sí. así que ese lo vamos a tener en noviembre, si no me equivoco, a principios de noviembre. Y el tuyo Así sale que el 8. sí, el mío bueno, sale el 6, el miércoles 6 de octubre. Está Muy bien. en Sí, sí, librerías. pues Así que nada, creo que estamos montando entre todos una colección muy bonita y muy sí, interesante. muy interesante. No es por echarnos flores, pero también. Sí, con muchos puntos de eh, vista distintos y que creo que va a dar que hablar, ¿verdad? sí, 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 seguro, porque tiene proyección, o sea, son muchos temas interesantes.
Muy bien, Natalia, pues me alegro Bueno, mucho de haber compartido contigo este ratito. sí, nos Y indican que ya se termina. Yo también me alegro de conocerte y me voy a poner a leerla ya, eh, ya mismo, ya te comentaré. Oh, muy bien, pues te lo vale, agradezco mucho. Y te mando un beso vale. muy fuerte. Vale, igualmente, Y Vicente. muchas gracias a la organización del festival por habernos dado este ratito también para charlar. Igualmente, gracias al festival. Un beso, Natalia. Chao, Vicente. Cierro ya.